Lo que la cumbre del G7 olvidó: África, la ayuda internacional y la lucha contra la pobreza. El primer ministro Mark Carney refuerza los lazos con México y Brasil durante la cumbre del G7. La brecha entre Canadá e Israel se amplía. En la cumbre del G7, Carney promete $4.300 millones a Ucrania. Indígenas canadienses piden a la gobernadora general que retrase o rechace el proyecto de ley C5. Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta tercera semana de junio de 2025. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Los 7 países ricos que conforman el G7 carecieron de ambición, señalaron las organizaciones de la sociedad civil que asistieron a la cumbre que se llevó a cabo esta semana en Kananaskis, en la provincia de Alberta. Esos organismos acusaron al G7 de carecer de iniciativas en favor de África, el desarrollo internacional y la lucha contra la pobreza. Para Kate Higgins, directora ejecutiva del organismo Cooperación Canadá, una organización que representa a más de 100 entidades en todo el país, la reciente cumbre del G7, que reunió a los líderes de Canadá, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y Estados Unidos, no estuvo a la altura de las expectativas. Según Oxfam, los países del G7 reducirán sus presupuestos de ayuda internacional en un 28% en 2026 en comparación con 2024, lo cual es la mayor caída desde que se fundó el G7 en 1975. En un comunicado de prensa publicado tras la clausura del G7, el organismo Cooperación Canadá deploró lo que considera como una preocupante disminución de la solidaridad internacional. Están escuchando La actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. En el marco de la 51ª Cumbre de Líderes del G7, celebrada en Kananaskis, en la provincia de Alberta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la que ambos líderes reafirmaron su compromiso con una relación estratégica cada vez más profunda, basada en el comercio, la cooperación energética y los valores compartidos. Sheinbaum y Carney pusieron énfasis en la importancia de proteger la competitividad de América del Norte y el comercio, basado en reglas, en particular ante la próxima revisión del Tratado Comercial entre México, Canadá y Estados Unidos. En el G7, el primer ministro Carney también se reunió con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el propósito de reforzar la estrategia canadiense de consolidar alianzas en América Latina. Lula y Carney discutieron sobre comercio, inversión y cooperación bilateral. La relación entre Canadá e Israel no está en su mejor momento, dijo el ex embajador canadiense en Israel, John Allen. Francamente, no debería estarlo, añadió. La brecha entre Ottawa y Tel Aviv se amplió aún más el 12 de junio, cuando el gobierno de Canadá adoptó una posición más firme contra la guerra de Israel en Gaza, votando a favor de una moción de la ONU similar a la que el gobierno de Trudeau se había abstenido en septiembre. Los líderes de Canadá, Gran Bretaña y Francia advirtieron el 19 de mayo que tomarán medidas si Israel no detiene su renovada ofensiva militar en Gaza y levanta las restricciones a la ayuda humanitaria. La tensión entre Israel y Canadá aumentó también después de que Ottawa anunció sanciones contra 2 ministros del gabinete israelí. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Noruega y Gran Bretaña decidieron el 10 de junio imponer sanciones a 2 ministros israelíes de extrema derecha
por sus reiteradas incitaciones a la violencia contra las comunidades palestinas, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Los sancionados son el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, quien es un colono instalado ilegalmente en Cisjordania, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. El primer ministro de Canadá anunció este 17 de junio miles de millones de dólares de gastos en apoyo a Ucrania y sanciones más severas contra Rusia, a tiempo de condenar lo que llamó la barbarie rusa tras un nuevo ataque letal contra Kiev. Junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, durante el último día de la cumbre del G7 en Alberta, Mark Carney anunció un nuevo gasto de $2.000 millones para financiar helicópteros, drones y municiones. Su oficina indicó que ese dinero también será destinado a la compra de vehículos blindados. Canadá también anunció un préstamo de $2.300 millones para ayudar a reconstruir infraestructuras y sistemas públicos en Ucrania. La oficina del primer ministro indicó que ese préstamo será reembolsado utilizando para ello los intereses del dinero ruso congelado en Europa. Cindy Woodhouse Nepinack, jefa nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, una organización que reúne a los pueblos originarios en Canadá, se sumó al coro de líderes de las Primeras Naciones que piden a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, que intervenga en el caso de una legislación sobre proyectos de envergadura nacional que el gobierno federal está buscando aprobar rápidamente en el Parlamento. El proyecto de ley C5, la ley de una economía canadiense, debía ser aprobado en la Cámara de los Comunes este 20 de junio con el apoyo de los conservadores. El primer ministro Mark Carney explicó que el proyecto de ley C5 fortalecerá la economía de Canadá en momentos en que el país se encuentra envuelto en una guerra comercial lanzada por Trump mediante la aplicación de una serie de aranceles nefastos para la economía canadiense. Algunos líderes de las Primeras Naciones señalaron que esa aprobación no debería ocurrir hasta que la gobernadora Simon, la primera persona indígena designada al cargo de gobernadora general de Canadá, tome en cuenta sus preocupaciones. Woodhouse Nepinack dijo que algunas Primeras Naciones temen que ese proyecto de ley acabe permitiéndole al gobierno federal pisotear los derechos inscritos en los tratados e ignorar las evaluaciones medioambientales. A continuación, Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre otros temas presentados esta semana en nuestro sitio en Internet. Gracias, Rufo. Esta semana, en el marco de la cumbre del Grupo de los 7 países más industrializados del mundo que se realizó en la provincia canadiense de Alberta, conversamos con el politólogo Pablo Polixer de la Universidad de Calgary, quien cree que el gobierno de Mark Carney está reorientando la política exterior de Canadá y buscando un camino para este país en el escenario global. Según Polixer, con esta estrategia, Canadá busca distanciarse de Estados Unidos y fortalecer lazos con algunos países de diversas regiones, particularmente en América Latina, de donde Canadá se invisibilizó por unas décadas. Pablo Polixer. La presencia en Alberta, en la reunión del G7 de presidencias absolutamente importantes como México y Brasil, es una oportunidad muy importante para Canadá de reconfigurar una política clave respecto del continente, especialmente en un momento en que ya se está pronunciando como un actor independiente que no liga su política exterior tan directamente a Estados Unidos.
También dimos seguimiento a las denuncias de trabajadores extranjeros temporales en una empresa de Quebec que les presentamos la semana pasada. En este caso conversamos con un experto de la Universidad Laval en Quebec, quien opina que antes de traer mano de obra de fuera del país se debe tener un plan de acción claro. Félix Ballesteros Leiva. Muchas empresas, especialmente en Quebec, no tienen sistemáticamente un departamento de talento humano, ya que son pequeñas y medianas empresas, y se ven obligadas a recurrir a firmas externas para la búsqueda de talento y sobre todo en otros países. Según el profesor asociado de gestión en la Universidad Laval, después del proceso de integración de base, si no hay un seguimiento adecuado de las necesidades de los y las migrantes temporales, ese capital humano puede perderse o simplemente no responder a los niveles de desempeño esperados. Y nuestra colega María Gabriela Aguzzi publicó esta semana un perfil sobre Pablo Rodríguez, electo recientemente como líder del Partido Liberal de Quebec. María Gabriela conversó con 3 quebequenses de origen latinoamericano. Una de esas voces es la de Ángela Sierra, creadora y directora de Latinarte, quien conoce a Rodríguez desde hace tiempo y ha colaborado con él en iniciativas como la Mesa de Concertación del Mes de la Herencia Latinoamericana. Sierra lo describe como una persona jovial, cercana y fácil de acceso. Pero más allá de su carisma, destaca su firmeza y gran capacidad de negociación para liderar Quebec en un momento en el que cada vez más se cierran las puertas a la inmigración. Ante la pregunta de si esta provincia está lista para tener un gobernante quebequense de origen inmigrante, esto fue lo que nos dijo Ángela Sierra. Yo pienso que en este momento más que nunca está listo Quebec. Hay sectores de Quebec que de pronto se asustan. Hay regiones donde no están tan acostumbrados, inclusive con estas últimas oleadas un poco más masivas, pero yo creo que sí, que estamos súper listos y en sectores de votación donde nunca ha pasado François Legault, pasa Pablo Rodríguez. Va a pasar Pablo Rodríguez y va a ser electo Pablo Rodríguez. Y es todo por nuestra parte esta semana, Rufo, querida audiencia. Muchas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.